A ver, normalmente, cuando la comunidad médica nos advierte sobre un riesgo grave para la salud, la amenaza suele ser bastante evidente. Totalmente. O sea, nos imaginamos una sustancia química con un símbolo de una calavera negra en la etiqueta, o el humo denso del tabaco, o algún producto industrial súper tóxico. Pero a veces, pues la ciencia da un giro de 180 grados ¿Y tanto? y nos dice que el peligro lleva literalmente décadas sentado en nuestra mesa y completamente normalizado. Vale, vamos a desgranar esto de una vez, Me parece perfecto, porque es un tema complicado. porque es uno de los cambios de paradigma más brutales de los últimos años. A ver, imaginemos que hay un supuesto amigo del que todo el mundo habla maravillas. Un amigo que está invitado a absolutamente todas las bodas, a las cenas de empresa, a las reuniones familiares. El alma de la fiesta, claro. Exacto. La cultura popular dice que es el alma de la fiesta, e incluso nos han repetido hasta la saciedad que pasar un ratito con él todos los días es súper bueno para el corazón. Ya. Pero claro, al someter a este amigo al escrutinio científico más implacable, resulta que su influencia es letal. Hablamos, por supuesto, del alcohol. Bueno, la incomodidad que genera este tema es palpable, precisamente por esa integración cultural tan profunda que tiene en nuestra sociedad. Es que está en todas partes. Claro, las autoridades sanitarias y la comunidad científica han tenido que ser muy valientes, la verdad, para rectificar décadas de consejos médicos cuestionables. Sí, sí. El consenso actual se resume de forma bastante tajante. Básicamente, los riesgos netos superan con creces a cualquier supuesto beneficio para la inmensa mayoría de la población. Wow. Y se ha demostrado, con datos en la mano, que sencillamente no existe ningún nivel de consumo de alcohol que pueda considerarse completamente seguro. Cero. Cero. Y bueno, el objetivo de este análisis a fondo es precisamente sumergirnos en el por qué. Queremos explicar, especialmente a una población más joven que hereda todos estos mitos sobre el consumo moderado, cómo funcionan realmente los mecanismos de este daño en el cuerpo. Es fundamental que entiendan eso. Sí. Y para ello nos vamos a basar en los datos más recientes y rigurosos que hay ahora mismo. Las últimas revisiones exhaustivas de la Organización Mundial de la Salud, investigaciones de la revista The Lancet, también el informe federal del Departamento de Salud de Estados Unidos de 2024. Ajá. Y los estudios más punteros sobre epidemiología del cáncer y salud cardiovascular que ha presentado la Asociación Americana del Corazón en este 2025. Es que el volumen de datos de estas instituciones no deja margen para la duda. De verdad. La noción está del consumo moderado como un hábito saludable, o al menos inofensivo, pues ha sido barrida por completo por la ciencia moderna. Ya no se sostiene. No, ya no estamos en el terreno de las hipótesis o los estudios observacionales pequeñitos. Estamos ante una evidencia biológica y epidemiológica que es, francamente, abrumadora. Pero a ver, aquí es donde me veo en la obligación de hacer de abogada del diablo, porque el choque cultural es gigante. O sea, todos hemos crecido bombardeados por la idea de la dieta mediterránea. Sí, el famoso vasito de vino. Exacto. Nos decían que el secreto de la longevidad en el sur de Europa era esa copita de vino tinto diaria con la cena. Los propios médicos, los médicos recomendaban una copa para limpiar las arterias o mejorar la circulación. Totalmente. Entonces, claro, ¿cómo es posible que toda la ciencia médica se equivocara de una forma tan monumental durante tantísimo tiempo? Pues a ver, el error residía en la metodología básica de la investigación epidemiológica del siglo XX. Durante décadas los estudios eran puramente observacionales. Vale. Los investigadores tomaban a un grupo de personas que bebía una copa de vino al día y las comparaban con un grupo que no bebía absolutamente nada. Ajá, tiene lógica de primeras. Claro, y al ver los resultados, las personas que bebían esa copa diaria presentaban menos problemas cardíacos. Pero el fallo catastrófico estaba en la composición del grupo de los no bebedores. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ellos? Pues que en ese grupo se estaba incluyendo a personas que no bebían porque ya estaban gravemente enfermas. ¡Ostras! O personas que tomaban medicaciones que son incompatibles con el alcohol. E incluso exalcohólicos que ya tenían el cuerpo súper dañado por décadas de abuso anterior. Claro, o sea que se estaba comparando a personas generalmente sanas, que tenían la capacidad económica y el estilo de vida para disfrutar de una copa de vino tranquilamente en la cena, Eso es. con personas que ya tenían un estado de salud muy deteriorado por otros motivos. O sea, el vino no era un escudo protector, era simplemente un indicador de que esa persona ya tenía una vida equilibrada. Exactamente. Es un ejemplo de libro de confundir correlación con causalidad.
Y bueno, para eliminar ese sesgo tan monumental, la ciencia moderna ha recurrido a una herramienta que es alucinante. Lo fascinante aquí es el uso de la aleatorización mendeliana. Vale, me tienes que traducir eso porque suena a ciencia ficción. Sí, a ver, en lugar de preguntar a la gente cuánto bebe, que es algo en lo que además todos solemos mentir bastante en las encuestas médicas, Totalmente, siempre se tira por lo bajo. pues estos estudios utilizan la genética. Existen variantes genéticas que hacen que algunas personas no puedan procesar bien el alcohol. Les sienta fatal físicamente desde el primer sorbo, así que beben menos o no beben nada por naturaleza. Ah, qué curioso. Es como si la naturaleza hiciera su propio ensayo clínico, lanzando una moneda al aire antes de que nazcamos. Eso es. O sea, si te toca esa variante genética, eres un abstemio natural. Y eso supongo que permite a los científicos estudiar a verdaderos no bebedores sin el sesgo de que hayan dejado de beber por una enfermedad previa. Exactamente. Y claro, ahí es donde el castillo de naipes del beneficio cardiovascular se vino abajo por completo. Madre mía. Al utilizar esta aleatorización mendeliana junto con grandes metaanálisis, ya sin sesgos, las revisiones de la Asociación Americana del Corazón de 2025 mostraron una realidad bastante cruda. ¿Y qué dicen exactamente? Pues que consumir más de 2 bebidas al día eleva de forma directa y clara la hipertensión arterial. Acelera la aterosclerosis, que es este proceso por el que las arterias se endurecen y se estrechan, y provoca inflamación vascular sistemática. ¡Qué barbaridad! Y algo aún más grave. En personas con predisposiciones genéticas ocultas, la ingesta de alcohol actúa como un detonador que multiplica el riesgo de sufrir miocardiopatía y arritmias cardíacas severas. O sea, hemos pasado de creer que el alcohol era un lubricante que protegía el motor cardiovascular a descubrir que en realidad está oxidando las tuberías por dentro y provocando cortocircuitos en el sistema eléctrico del corazón. Es una buena forma de visualizarlo, ¿sí? Y en te pregunta es casi obligada. ¿Qué ocurre a nivel microscópico? O sea, ¿qué le hace el alcohol a las células cuando viaja por ese torrente sanguíneo? Pues para entender el impacto celular, primero hay que llamar a la sustancia por su nombre científico en el contexto toxicológico. Vale. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es un órgano de la OMS, clasifica el alcohol como un carcinógeno del grupo 1. Uy, detengámonos ahí un segundo porque esto me parece vital. Carcinógeno del grupo 1. ¿Sí? Eso significa meter al alcohol en la misma categoría, o sea, en el mismo nivel de peligrosidad comprobada, que el amianto o la radiación ionizante, el plutonio o el tabaco. Así es, al mismo nivel. Es que cuando alguien se pide una caña en una terraza o un cóctel un sábado por la noche en una discoteca, a nadie se le pasa por la cabeza que está ingiriendo un carcinógeno del grupo 1. Claro, es que la percepción pública del riesgo está completamente desconectada de la realidad biológica. La etiqueta del grupo 1 no es una sospecha. No es una lo mejor. Exacto, no indica que podría causar cáncer, indica que existe evidencia concluyente, comprobada en humanos, de que la sustancia genera tumores. Qué fuerte. Las revisiones sistemáticas actuales vinculan el consumo de alcohol con un aumento directo del riesgo en al menos 7 tipos distintos de cáncer. Hablamos de cáncer de mama, colorectal, de esófago, de hígado, de la cavidad oral, de faringe y de laringe. Y aquí es donde la gente suele autoengañarse, ¿verdad? Diciendo lo típico de, bueno, claro, eso le pasará a alguien que se bebe una botella entera de whisky a diario. Yo solo bebo unas copitas los fines de semana con los amigos. Es el escudo mental clásico. Pero revisando el informe del Departamento de Salud de Estados Unidos de 2024 y los datos de The Lancet Oncology, lo que asusta de verdad es que el riesgo no empieza en consumos extremos. Para nada. Hay una relación dosis dependiente, por supuesto, pero los niveles bajos también suman papeletas para la lotería del cáncer. Especialmente me fijé con el cáncer de mama en mujeres, Así es. donde en miles de casos a nivel global se atribuyen a lo que la sociedad llamaría beber poco. Es que el nivel de exposición necesario para iniciar una mutación celular es muchísimo más bajo de lo que la industria de las bebidas alcohólicas quiere admitir. Lógicamente. Y el mecanismo por el cual el alcohol causa este daño es pura química. A ver, cuando el cuerpo intenta metabolizar el etanol, lo transforma en una molécula intermedia que se llama acetaldehído. Hoy he leído sobre esto. El acetaldehído es precisamente el subproducto tóxico que nos hace sentir tan miserables durante una resaca, ¿verdad? Ese mismo. Es el responsable del dolor de cabeza criminal y las náuseas, pero resulta que sus efectos van mucho más allá de arruinarte un domingo. Muchísimo más allá. El acetaldehído es altamente reactivo y supertóxico. Lo que hace a nivel celular es inducir un estado de estrés oxidativo severo. Ajá. Para visualizarlo un poco,
Es como si este compuesto atacara directamente a las proteínas de las células y, lo que es peor, interfiriera con la síntesis y la reparación del ADN. Ostras. Las células tienen mecanismos naturales para reparar pequeños daños genéticos, pero el acetaldehído bloquea de golpe esos procesos de reparación. O sea que, si una célula no puede reparar su propio ADN y empieza a dividirse con errores, acabamos de describir literalmente el inicio de un tumor. Literalmente. Y no solo eso, los informes también mencionan la disfunción mitocondrial. Que las mitocondrias son como las fábricas de energía de las células, ¿no? Eso es. Si el acetaldehído las daña, la célula entra en crisis, se desencadena una inflamación crónica persistente. Y a nivel sistémico, esto altera el metabolismo de los lípidos, las grasas en la sangre. Es un ataque por todos los frentes. Es un ataque constante. Y me imagino que el cuerpo no se queda de brazos cruzados mientras pasa todo esto. El cuerpo lucha. Frente a la presencia de acetaldehído en la sangre, el organismo lanza una respuesta de emergencia brutal para desintoxicarse. Y el órgano encargado de liderar esa misión titánica, pues es el hígado. El gran filtro del cuerpo. Exacto. Pero claro, si le preguntas a alguien en la veintena, normalmente asocia los problemas de hígado o la cirrosis a décadas de alcoholismo extremo. Sí, la típica imagen de película. Tienen en la cabeza la imagen de una persona muy mayor con una dependencia gravísima. Nadie piensa que las 4 copas del viernes por la noche estén pasándole factura a su hígado a los 25 años. Pues los estudios que se han presentado en 2025 muestran una realidad diametralmente opuesta a esa creencia popular. ¿Ah, sí? Sí, hay un aumento súper alarmante a nivel global en las tasas de enfermedad hepática alcohólica y cáncer de hígado en poblaciones cada vez más jóvenes. Madre mía, en jóvenes. Sí. El hígado es un órgano asombrosamente resistente y es capaz de regenerarse. Pero el asedio continuo de la inflamación mediada por el acetaldehído genera cicatrices microscópicas continuas. Ya, y eso se va acumulando. Claro. Y esto contribuye a la cirrosis progresiva de una forma súper silenciosa. No te das cuenta hasta que es tarde. Y hay un punto en los informes que me parece crucial destacar aquí, y es el tema de la vulnerabilidad biológica, porque no todos los cuerpos procesan este daño a la misma velocidad. Un punto importantísimo, ¿sí? Las mujeres, por diferencias en la composición corporal y en las enzimas gástricas, presentan una susceptibilidad muchísimo mayor al daño hepático inducido por el alcohol. Así es, metabolizan la sustancia de manera diferente. Claro, lo que significa que el tejido de su hígado puede sufrir daños severos con niveles de consumo mucho menores y en periodos de tiempo bastante más cortos que los hombres. Y es una diferencia fisiológica que rara vez vas a ver mencionada en las campañas de prevención. ¿Nunca? Yo no lo había escuchado nunca. Pues es real. Pero bueno, el problema del hígado sobrecargado no se limita solo a la destrucción de su propio tejido. Cuando el hígado está colapsado intentando filtrar una toxina urgente como el alcohol, deja de lado sus otras funciones vitales. Lógico, ¿no da abasto? Y una de las principales tareas del hígado es regular los niveles de glucosa en sangre. O sea, es como si el portero de una discoteca, que debería estar controlando el aforo de forma ordenada en la puerta, se tuviera que enzarzar de repente en una pelea masiva. Me encanta esa analogía. Claro. Mientras está ocupado intentando neutralizar esa amenaza grave, la regulación del resto del local es un caos. Y entra cualquiera. Es que es una analogía perfecta de lo que ocurre a nivel metabólico. Mientras el hígado está, digamos, peleando a muerte contra el acetaldehído, su capacidad para responder a la insulina y regular el azúcar se desploma por completo. Wow. Por eso los consumos prolongados, incluso aquellos que la gente cuantifica como moderados o medio altos, a partir de unos 20 gramos de alcohol al día, pues tienen una relación causal directa con el desarrollo de resistencia a la insulina. Y a la larga, diabetes, supongo. Eventualmente diabetes tipo 2, sí. El metabolismo se vuelve profundamente ineficiente. Vale, recapitulemos un segundo. Para ver la magnitud real de lo que estamos hablando. Mega. Tenemos un sistema cardiovascular sufriendo hipertensión y desgaste arterial. Tenemos células bañadas en acetaldehído, incapaces de reparar su ADN y aumentando el riesgo de 7 tipos de cáncer. Sí. Y tenemos un hígado saturado creando tejido cicatrizal y perdiendo el control del azúcar en sangre. Un panorama desolador.
Total. Y mientras el cuerpo libra esta batalla física tan desesperada, el alcohol cruza la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Y aquí entra en juego otro de los mitos más dañinos que existen, el impacto en el sueño. La creencia de que una copa o dos te ayudan a dormir es uno de los engaños neurológicos más comunes que existen. Yo lo he escuchado 1000 veces, la copita para relajarse antes de dormir. Sí, y tiene una explicación trampa. A ver, el alcohol actúa inicialmente como un depresor del sistema nervioso central. O sea, tiene un efecto sedante, eso es verdad. ¿Vale? Efectivamente, acorta el tiempo que tardas en perder la conciencia. Cierras los ojos y te duermes rápido. Pero lo que ocurre después, en la arquitectura de las fases del sueño durante la noche, es un verdadero desastre. ¿Alguna vez he comparado esto con intentar poner un ordenador portátil en modo suspensión dándole un golpe con un martillo? Jaja, es buenísimo. O sea, sí, la pantalla se pone en negro, la máquina se ha apagado, pero has destrozado todos los delicados procesos de fondo que el sistema necesita ejecutar para funcionar bien al día siguiente. El alcohol funciona igual que ese martillo neurológico. Tal cual. ¡Qué miedo! Lo que hace es suprimir casi por completo la fase REM del sueño durante la primera mitad de la noche. Y la fase REM es absolutamente crítica para nosotros. No es solo descansar y ya está. Que va, no es un momento de simple descanso pasivo. Es la fase donde el cerebro consolida la memoria, procesa todos los aprendizajes del día y, fundamentalmente, regula la carga emocional. Al bloquear el sueño REM, estamos privando al cerebro de su terapia nocturna. Y esto me lleva a algo fascinante que leí sobre la neuroquímica nocturna, que es el famoso efecto rebote. Ah, sí, el rebote. Porque he visto estudios que explican que no te despiertas a las 4 de la mañana de repente sintiéndote fatal por pura casualidad. Para nada. Resulta que cuando el cerebro nota que está siendo sedado artificialmente por el alcohol, empieza a segregar estimulantes para intentar mantener un equilibrio, para no apagarse del todo, digamos. Eso es. ¿Un mecanismo de supervivencia? Desde golpe. Exacto. Es como un resorte que has estado apretando hacia abajo con mucha fuerza y de repente lo sueltas. El cerebro salta a un estado de hiperactivación, el ritmo cardíaco se dispara, la temperatura sube y te despiertas con el corazón a 1000 por hora sudando. Es una descripción fisiológica brillantemente precisa. Ese rebote glutamatérgico, que es esa inundación de neurotransmisores excitatorios, es la razón exacta por la que el descanso se fragmenta. Y ya no te vuelves a dormir igual. Claro, aparecen los microdespertares continuos y es imposible volver a conciliar un sueño profundo y reparador. El resultado final es que, aunque la persona haya estado en la cama sus buenas 8 horas, se despierta en un estado de agotamiento físico brutal. Con una resaca de cansancio. Sí, y con una irritabilidad cognitiva súper notable. Y claro, si conectamos esa falta de sueño REM, que decías que es nuestra herramienta natural para procesar emociones, con un cerebro que se despierta hiperactivado y estresado, pues entramos de lleno en la crisis de salud mental. Directamente. Si conectamos esto con el panorama general, la ironía es perversa. Porque muchísima gente joven utiliza el alcohol como una especie de lubricante social, ¿no? Para aliviar la ansiedad en fiestas o simplemente para desconectar del estrés laboral un viernes. Sí, es la vía de escape fácil. Pero la ciencia nos está diciendo que es un arma de doble filo que destruye la salud mental a largo plazo. Es que el efecto bidireccional es devastador. El alcohol parece aliviar la ansiedad social de forma temporal debido a esa depresión inicial del sistema nervioso de la que hablábamos, y eso lleva a la automedicación. Te tomas una copa y te relajas un rato. Sí, pero el peaje a pagar luego es altísimo. La privación continua de sueño REM sumada a la neuroinflamación provocada por el estrés oxidativo del que hablábamos antes con el acetaldehído, Buf. pues agrava de manera drástica los síntomas de base de la ansiedad y la depresión. Altera por completo los circuitos de recompensa del cerebro. Vamos, es la definición clínica de un círculo vicioso. Bebes para rebajar la ansiedad de un viernes, eso destruye la arquitectura de tu sueño y te genera inflamación cerebral, lo que a su vez te provoca unos niveles de ansiedad desproporcionados el domingo o el lunes. El famoso Blue Monday de resaca. Exacto. Y para lidiar con esa nueva ansiedad que está amplificada, pues el cuerpo te pide volver a recurrir a la sustancia que supuestamente te calmó la primera vez. Ese bucle es exactamente la antesala biológica de la dependencia. A ver, el alcohol es una sustancia altamente adictiva y su consumo regular, incluso en los parámetros que la sociedad acepta sin rechistar, incrementa exponencialmente el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de alcohol. El famoso AUD, por sus siglas en inglés, ¿no? Exactamente. Y ojo, en esto intervienen también factores psicosociales y las predisposiciones genéticas que comentamos antes. No todo el mundo tiene el mismo riesgo. Claro,
Lo que comienza como un hábito de fin de semana totalmente integrado en la normalidad social, pues tiene el potencial químico de reescribir los circuitos cerebrales hasta convertirse en una necesidad fisiológica irrefrenable. Es que los datos son abrumadores. De verdad, al juntar todas las piezas de este rompecabezas, desde el nivel celular más microscópico hasta el impacto psiquiátrico, Da miedo, sí. y consenso mundial que lidera el estudio de carga global de enfermedad y que ratifican todos los informes de estos últimos años, se reduce a una máxima irrefutable. Menos es mejor y el único nivel completamente libre de riesgo es el consumo cero. Así es. Esta montaña de evidencia científica nos aboca a una fricción cultural que va a ser inevitable. La ciencia ya no titubea en este tema. Ya no hay grises. No, clasifica el alcohol junto al amianto y el tabaco, detalla la destrucción cardiovascular, el daño metabólico del hígado y la erosión neurológica. Todo con pruebas. Entonces ahora le toca mover ficha a la sociedad. Exacto. El debate ahora pasa a los legisladores y a nosotros como sociedad. Si aceptamos esta realidad biológica que es indiscutible, cabe preguntarse cuánto tiempo va a pasar hasta que veamos medidas drásticas de salud pública. ¿A qué te refieres exactamente? Pues imagínate. Llegaremos a ver botellas de champán o vinos de reserva obligados a llevar etiquetas gráficas de advertencia súper grandes, ¡Ostras! con imágenes de hígados cirróticos o advertencias claras sobre el cáncer de mama, tal y como ocurre ahora con las cajetillas de tabaco. Cuesta visualizarlo ahora mismo. Ya, pero si eso llega a implantarse alguna vez, ¿cómo va a transformar radicalmente la manera en que las futuras generaciones conciben el ocio y la celebración? Pues es una reflexión final que pone los pelos de punta, la verdad. Imaginarte una boda donde se brinda con botellas cubiertas de alertas de toxicidad choca frontalmente con nuestra cultura actual. Choca un montón. Pero claro, tras repasar la biología pura y dura hoy contigo, parece la única evolución lógica en términos de salud pública. Desde el punto de vista médico, sin duda. Pues hay muchísimo material para digerir y replantearse hoy. Estoy segura de que la próxima vez que haya un brindis, en una celebración o una cena de finde, la perspectiva sobre lo que realmente flota dentro de esa copa va a cambiar por completo para muchos. Seguro que sí. Hasta la próxima inversión en los datos.